¿Alguna vez has sentido que el silencio te dolía más que cualquier palabra dicha? No un silencio cualquiera, sino ese que se esconde en los abrazos ausentes, en las miradas esquivas, en los lugares donde deberías pertenecer, pero no estás. Ese día, en la boda de mi hermana, supe que no se trataba solo de un asiento olvidado, sino de una vida entera donde mi presencia era tolerada, pero nunca celebrada. Mendoza brillaba con viñedos dorados por el sol y vestidos de gala que parecían sacados de una revista. Todos reían, brindaban, bailaban. Y yo, sentado detrás del escenario, junto al cableado técnico, invisible para todos menos para mí mismo. Allí, entre risas ajenas y luces que no eran para mí, comenzó una de esas historias de venganza que no se gritan, se cuentan con el corazón abierto. Si alguna vez te han hecho sentir así, déjalo en los comentarios con la frase entre comillas, yo también lo viví. Tu voz merece ser escuchada. Dale like, comenta y comparte esta historia. Tal vez no cambie el pasado, pero puede ayudarte a entenderlo. Y en el fondo, eso también es un acto de justicia. El viñedo parecía pintado por un artista obsesionado con la perfección. Las columnas blancas del salón relucían bajo el sol mendocino y las flores colgantes, cuidadosamente seleccionadas, ofrecían un aroma dulce que contrastaba con el nudo que se formaba en mi estómago. Había llegado solo, como tantas veces, con el traje azul que usaba en conferencias importantes y una libreta doblada en el bolsillo, por costumbre más que por necesidad. Me bajé del auto alquilado con la sensación de que estaba entrando a un mundo que no me correspondía. Pero aún así, venía con la intención de acompañar a Camila, mi hermana menor, la estrella de la familia, la que se casaba con Tomás Rivas, un empresario joven con apellido de peso y promesas doradas. La entrada al evento era majestuosa, custodiada por mozos uniformados y decorada con pétalos de rosa blanca sobre alfombra beige. Me acerqué a la mesa de recepción, esperando ver mi nombre junto a los de mis padres, quizás cerca del altar. La joven que atendía hojeó la lista 2 veces. Luego, con una sonrisa de compromiso, me dijo, Esteban, claro, su mesa está por acá, en el área técnica, detrás del escenario. No supo mirarme a los ojos. No hizo falta. El golpe ya estaba dado. Caminé en silencio hacia donde me indicaron, pasando por las mesas decoradas con velas flotantes, nombres impresos en papel dorado, copas de cristal. Vi a mi madre riendo con amigas, a mi padre conversando con un diputado. Nadie giró la cabeza al verme. Me senté en una mesa auxiliar, entre 2 cajas de sonido, con un vaso de agua frente a mi vista parcial al escenario. Ni flores ni centro de mesa, solo un mantel liso y una servilleta doblada con descuido. Intenté convencerme de que no importaba, que había venido a ver a Camila feliz, que no era el lugar lo que definía mi valor. Pero el problema no era la ubicación, era el patrón. Porque esto ya lo había vivido. Quedar fuera de la foto familiar, ser el que cuida a la abuela mientras los demás brindan, recibir mensajes de cumpleaños olvidados a última hora. El desplazamiento no era casualidad, era tradición. Respiré hondo, observé los movimientos del personal, la alegría de los invitados, los abrazos sinceros y las carcajadas amplificadas por el vino. A lo lejos, Camila saludaba con brillo en los ojos. No sabía todavía lo que se escondía detrás del encanto de Tomás. Y yo tampoco lo sabía con certeza. Solo había presentimientos, detalles sueltos, frases escuchadas por accidente. Pero lo que sí sabía era que yo no estaba allí por casualidad. Algo me había decidido asistir, aun sabiendo que sería ignorado. Algo dentro mío empezaba a despertar, porque incluso desde un rincón oscuro, uno puede ver con más claridad que quienes están bajo el reflector. Y algo, en ese lugar olvidado,
me hizo entender que las historias de venganza no siempre empiezan con un grito. A veces, comienzan con una silla mal asignada. Y fue allí, desde las sombras de ese salón perfecto, donde comencé a mirar con otros ojos. Porque aunque no lo sabía aún, lo que estaba por suceder no solo iba a cambiar esa boda, iba a cambiarme a mí para siempre. Desde mi rincón entre los cables, con el sonido del DJ haciendo pruebas y los murmullos del salón llenando el aire, mi mente comenzó a recorrer pasillos antiguos, esos que llevan a las heridas que uno guarda con tanta costumbre que ya no sabe si duelen o simplemente existen. Porque lo que sentía hoy no era nuevo. Era la misma sensación de aquel cumpleaños número 30, cuando llegué a casa con una torta comprada por mí mismo, pensando que quizás mis padres me esperaban con una cena simple o al menos una llamada. Pero no. Esa noche el jardín estaba lleno de luces colgantes, copas de vino Malbec y bandejas de empanadas gourmet. No era para mí, era para Camila, que acababa de anunciar su compromiso con Tomás. Fue una coincidencia de fechas. Esteban, me dijo mamá más tarde, sin mirar a los ojos. Y yo, con la vela sin encender de mi torta en la mochila, asentí, como siempre, porque ser el fuerte, el que no da problemas, parecía ser mi único lugar permitido en esa familia. El hijo que no molesta porque ya lo tiene todo resuelto. Pero nadie preguntaba cómo me sentía con eso. Nadie se detenía a pensar que ser fuerte a veces es solo una forma elegante de estar solo. Recuerdo cuando terminé mi maestría, defendí una tesis sobre las narrativas de justicia en América Latina, un trabajo que me costó años. Papá lo mencionó de pasada, en una reunión familiar. Esteban hizo algo con libros, siempre tan académico. Luego cambió de tema. Camila había comenzado su canal de lifestyle y ya tenía miles de seguidores. Todo el mundo se volvió hacia ella. Y claro, Camila era encantadora. Siempre supo cómo atraer miradas. Pero nunca entendió lo que significaba vivir a la sombra, callar para no arruinar cenas, ceder por el bien común. Y yo, durante mucho tiempo, pensé que eso era lo correcto, sacrificarse en silencio. ¿No era eso lo que hacen los hermanos mayores? Pero ahora, mirando las copas brillantes, el vestido blanco de mi hermana, el rostro confiado de Tomás, comencé a dudar. En una familia como la mía, la estabilidad era una excusa para no amar demasiado. Porque Esteban está bien solo, no necesita nada. Pero sí necesitaba. Necesitaba ser visto, no por lo que hacía, sino por lo que era. No como un apoyo silencioso, sino como alguien con historia, con emociones, con derecho a existir sin tener que justificarse. Un camarero pasó a mi lado sin mirarme. En la mesa del centro, mamá reía con sus amigas. Papá hablaba con un intendente. Y yo, otra vez, en un rincón, preguntándome si alguna vez había notado mi ausencia cuando no estaba. Tal vez lo peor no era estar fuera del centro, era que ya no me sorprendía estarlo. Pero esa noche sería distinta. Algo en mí ya no aceptaba más la invisibilidad. Y sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir una verdad que rompería no solo la fachada de este evento, sino la narrativa de toda una vida. Porque las historias de venganza, las verdaderas, no nacen del odio, nacen del cansancio. Y yo, esa noche, por fin estaba cansado. La música de fondo comenzó a mezclarse con risas elegantes y el tintinear de copas de vino. Desde mi mesa invisible, entre cables y sombras, observaba cómo la noche tomaba forma como una coreografía perfectamente ensayada. Camila era la estrella del escenario, con su vestido blanco y su sonrisa natural, abrazando a tías, posando para fotos, agradeciendo cada elogio con la dulzura que siempre la caracterizó. Y sin embargo, algo en el ambiente empezaba a sonar disonante. Fue Tomás quien llamó mi atención.
no porque estuviera a su lado, sino por cómo se alejaba. Caminaba hacia una zona más apartada, cerca de la cocina, con el teléfono pegado al oído y una expresión tensa que no encajaba con el novio perfecto de la noche. Me levanté como si necesitara ir al baño y me acerqué lo suficiente para oír fragmentos. Una semana más, sí, después de la firma, con los contactos de los Vignati eso se acelera. Que confíen en mí, ya está hecha. Su voz era baja, apurada, y aunque no tenía el contexto completo, me bastó con ver la forma en que colgó y sonrió de nuevo como si nada. Regresé a mi rincón con un nudo en la garganta. No quería imaginar lo peor, pero algo no encajaba. No era solo mi lugar en el salón lo que estaba mal. Había algo más profundo y más peligroso. Mientras pensaba, alguien se sentó a mi lado. Lucía, mi prima segunda, siempre lúcida, siempre discreta. Vestía de azul oscuro, como si intuyera que no estaba allí para celebrar, sino para mirar con atención. Tú también lo notaste, ¿verdad? Me dijo sin preámbulo. ¿Qué cosa? Pregunté, aunque ya sabía. Tomás está actuando raro desde hace días. Hace llamadas extrañas. Evita que Camila vea su celular. Y el otro día lo escuché decir que todo saldría mejor si ella seguía creyendo que la amaba. No quería decírselo a nadie, pero tenía que contártelo a ti. Sentí un escalofrío, no solo por las palabras, sino por la claridad con la que Lucía las decía, como si supiera que yo sería el único que no la tildaría de exagerada. Me mostró el celular. Un mensaje. Tomás, a alguien llamado JP. Una vez que tenga acceso al apellido Rivas Beltrán, los inversores entran solos. Camila es la llave, no la carga. El aire se volvió más denso. No podía asegurar que todo fuera lo que parecía, pero si sabía una cosa, si existía una mínima posibilidad de que mi hermana estuviera siendo usada, no podía quedarme en silencio. Esa no era una boda, era una fachada, un juego de poder. Y Camila, dulce Camila, creía estar casándose por amor. Lucía me tomó del brazo antes de irse y susurró: «Haz lo que tengas que hacer, Esteban. Esta vez no te quedes callado». Y entonces supe que las historias de venganza no siempre empiezan con un golpe. A veces comienzan con una duda que se clava en el corazón y ya no te deja dormir. Volví a mi asiento junto al escenario con la vista nublada, como si el mundo a mi alrededor se hubiese vuelto más brillante para contrastar con la oscuridad que crecía dentro de mí. Las luces del salón seguían su danza dorada, los brindis no cesaban, y los invitados comentaban lo hermoso que era todo. Mientras tanto, yo tenía en el bolsillo un mensaje que podía arruinarlo todo, o salvar a mi hermana de algo mucho peor. No era la primera vez que enfrentaba el dilema de hablar o callar. De hecho, casi toda mi vida había girado en torno a callar. Recordé una escena de mi adolescencia que nunca olvidé. Un almuerzo familiar, una tarde de domingo, cuando descubrí que papá falsificaba documentos para favorecer a un político. Yo, joven y lleno de principios, lo enfrenté. Mamá me tomó del brazo, me llevó a la cocina y susurró: «Esteban, hay cosas que es mejor no decir, por el bien de todos. Si te callas, ayudas. Si hablas, rompes la familia». Y así crecí, sabiendo que mi silencio era el cemento que sostenía una casa llena de grietas. Pero esta vez no era un error fiscal ni una conversación comprometedora. Era Camila, mi hermana. Alguien iba a casarse con ella por interés. No por amor, no por compañerismo, sino por estrategia económica. Me pregunté cuántas veces Tomás habría ensayado su sonrisa en el espejo, cuántos gestos tiernos eran en realidad parte de una coreografía calculada. Y lo peor, ¿qué pasaría si ella se enteraba demasiado tarde, cuando ya todo estuviera firmado,
Consumado, irreversible, mi celular vibró. Era Lucía. Me enviaba un audio. Lo abrí sin pensarlo. La voz de Tomás, clara y arrogante, se filtró por los auriculares. Camila cree que es especial, pero cuando firmemos, no hará falta fingir más. Lo que importa es el apellido, no el resto. El corazón me golpeó el pecho con rabia. Esta vez no podía callar, no porque fuera más valiente que antes, sino porque callar sería convertirse en cómplice. Me levanté, caminé hacia el jardín lateral, donde sabía que Camila solía ir para respirar en eventos grandes. La vi a lo lejos, sentada en un banco de hierro, con el velo caído sobre los hombros y la mirada perdida entre las luces colgantes de los árboles. Di el primer paso con miedo, el segundo con rabia, y el tercero con una convicción nueva. Esta vez, no sería el hermano silencioso, el que mira desde las sombras. Esta vez, sería el que dice la verdad, aunque duela, porque algunas historias de venganza no son por odio, son por amor, por proteger a alguien que aún no sabe que está en peligro. Y aunque temía perderla, aunque temía el rechazo, comprendí que el silencio no es neutral, es un arma, y yo ya no estaba dispuesto a usarla en su contra. Camila estaba sentada sola, con los brazos cruzados y la mirada hacia el suelo. Su vestido blanco parecía más pesado bajo las luces tenues del jardín, como si presintía que algo importante estaba a punto de suceder. Me acerqué sin hacer ruido, pero ella me sintió y levantó la vista. Sonrió apenas, como si mi presencia fuera un alivio inesperado. Esteban, qué raro verte por acá. Pensé que estabas... Dudó un segundo, notando el tono en mis ojos. Bueno, no importa. ¿Estás bien? Me senté a su lado. No supe por dónde empezar. Había tanto que decir y tan poco margen para el error. Tomé aire y hablé con voz firme, pero serena. Camila, necesito que me escuches y que no me interrumpas hasta que termine. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió, desconcertada. Yo, temblando por dentro, le conté todo, lo que vi, lo que escuché, lo que Lucía me mostró. Cada palabra era una piedra que debía colocar con cuidado para no derrumbarla de golpe. Ella me miraba, primero confundida, luego incrédula y finalmente asustada. ¿Estás diciendo que Tomás me usa? ¿Que esto no es real? Murmuró, con los labios apenas moviéndose. No respondí. En su lugar, saqué el celular y reproduje el audio. La voz de Tomás flotó entre nosotros, impregnando el aire. Camila cree que es especial, pero cuando firmemos, no hará falta fingir más. Lo que importa es el apellido, no el resto. Ella se quedó congelada. Su respiración se volvió rápida y sus manos temblaban sobre el vestido. Durante un largo minuto no dijo nada. Luego se puso de pie lentamente, como si el suelo bajo sus pies ya no le ofreciera seguridad. No, susurró, pero no era una negación de lo que yo había dicho, sino de la realidad que se le venía encima. Tiene que haber una explicación. No puede ser que me haya engañado tanto. Quiso caminar, pero se tambaleó. La sujeté por el brazo y la ayudé a sentarse otra vez. Camila, escúchame. No quiero que tomes ninguna decisión ahora. Solo quería que supieras la verdad. Lo que hagas con ella es tu elección. Me miró con los ojos vidriosos, pero firmes. Ya no era la niña mimada de la familia. Era una mujer enfrentando una traición devastadora. Y en ese momento, su voz cambió. Necesito comprobarlo por mí misma. No puedo quedarme con tus palabras, aunque confíe en ti. Voy a hablar con el abogado de la familia. Si Tomás hizo algo a escondidas, lo sabré. Sacó su celular con manos aún temblorosas, marcó un número y caminó unos pasos lejos de mí.
Su voz era baja, pero cortante. Solo logré escuchar algunas palabras. Sí, el preno Tomás Rivas detrás de mi espalda. Cuando terminó la llamada, regresó, los ojos más oscuros que nunca. Sí, lo hizo. Preguntó cómo invalidar la cláusula que protege los bienes de mi familia en caso de divorcio. Lo hizo hace 2 semanas. En secreto, el silencio entre nosotros fue absoluto. El tipo que iba a casarse con ella planeaba despojarla de su apellido, de su confianza, de su dignidad. Pero Camila no lloró. Se levantó, guardó el celular y me miró directamente. Gracias por decírmelo. No sé cómo terminará esto, pero te juro algo, Esteban, hoy no me caso. Y él va a saber que no soy tan fácil de manipular. Y mientras ella se alejaba, la vi como nunca antes, no como mi hermana menor, sino como una mujer despierta. Y su decisión sería solo el comienzo de una historia de venganza que esta vez no buscaría herir, sino poner todo en su lugar. Las luces del salón seguían encendidas con la misma calidez engañosa, las copas de vino seguían llenas y los músicos tocaban sin saber que la melodía que venía sería la más incómoda de la noche. Yo volví a mi asiento sin hablar con nadie, con el pecho apretado y los oídos atentos. Sabía que Camila no necesitaba que nadie hablara por ella. Lo que no sabía era cuán dispuesta estaba a hacer temblar los cimientos de su propio día. Minutos después, la música cesó. Los murmullos se callaron como si un viento invisible hubiera recorrido el salón. Y entonces la vimos. Camila, en el centro, sobre la tarima donde estaba la torta de bodas, el ramo aún en su mano. Su rostro era el de una mujer herida, pero no vencida. Su vestido seguía perfecto, pero ya no parecía de celebración, sino de batalla. «Perdón por interrumpir», dijo con voz clara. «Pero antes de seguir con esta fiesta, todos deben saber algo». El silencio fue absoluto. Tomás, desde la mesa principal, giró lentamente, sorprendido. Camila lo miró directamente. «Este hombre que iba a ser mi esposo no me ama. Nunca me amó. Me usó como un puente para alcanzar el dinero y el poder de mi familia». Los suspiros se mezclaron con el crujir de las sillas. Camila alzó el celular. «Tengo pruebas, audios, mensajes y hasta la confirmación de nuestro abogado familiar de que él intentó romper el contrato prenupcial sin mi conocimiento». Reprodujo el audio. La voz de Tomás llenó el salón. «Cuando firmemos, no hará falta fingir más». La incomodidad creció. Algunas personas bajaron la vista. Otras miraban a Tomás, que se había puesto de pie, los ojos desorbitados. «Esto es una locura», gritó él. «Me quieren arruinar. Tú y tu hermano están enfermos de celos». Camila no se inmutó. Sacó un segundo teléfono y llamó a viva voz. «Hola, Ryan. Estás en altavoz. Te hago una sola pregunta. ¿Sabías lo que Tomás planeaba conmigo?» Una pausa. Y luego, la voz de Ryan, temblorosa. Sí lo sabía. Me lo contó como si fuera un negocio más. Me reí al principio. Pensé que era broma, pero no lo era. Él solo quería entrar a tu familia. Camila. Las palabras cayeron como cuchillos. Tomás dio un paso hacia ella, pero su padre ya se había levantado. Don Gustavo Beltrán, empresario, hombre de pocas palabras, tomó el micrófono. «Se cancela esta boda. Y usted, señor Rivas, tiene 5 minutos para salir de este salón antes de que lo saquen». Las cámaras de los invitados grababan ya sin disimulo. Tomás miró alrededor buscando apoyo, pero encontró miradas frías. Su imagen se derrumbaba frente a todos los que lo habían admirado. Camila se quitó el anillo. Lo miró una última vez. «Elegiste este camino, Tomás, pero no me vas a arrastrar contigo». Arrojó el anillo sobre la tarima.
El sonido metálico resonó más fuerte que cualquier música. Mis padres estaban paralizados. Mamá, con la mano en la boca. Papá, sin mirarme. Cuando todo terminó, ella me buscó con los ojos. ¿Fuiste tú, Esteban?, susurró, sin decirlo como una acusación, sino como un lamento. Asentí sin orgullo. No podía dejar que ella se casara con un farsante. Camila bajó del escenario, se acercó a mí, me abrazó sin decir nada. El salón entero quedó dividido entre los que se fueron en silencio y los que se quedaron sin saber cómo reaccionar. Esa noche, una historia de amor se rompió, pero otra nació, la de una mujer que se eligió a sí misma y la de un hermano que dejó de callar, porque las historias de venganza más potentes no son las que destruyen, sino las que desenmascaran la verdad frente a todos. Y esta vez, nadie más podría mirar hacia otro lado. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado en Mendoza, pero en mi interior el clima era otro. No hubo felicitaciones, ni abrazos, ni palabras de reconocimiento. Solo silencio, un silencio denso, como si mi nombre se hubiera vuelto incómodo para todos. Desayuné solo en el hotel, con una taza de café que se enfriaba más rápido que mis pensamientos. Las redes sociales ya hablaban del escándalo en la boda del año. Algunos lo llamaban valentía, otros traición. El primer mensaje que recibí fue de mamá. Esteban, no entiendo por qué hiciste esto. Arruinaste el día más importante de tu hermana. Era un problema que ella debía manejar, no tú. Lo leí sin responder. No había rastro de gratitud, ni una sola palabra sobre la mentira de Tomás. Solo decepción hacia mí por haber hablado, como si el pecado no fuera el engaño, sino el hecho de haberle expuesto. Luego fue papá. Podrías haberte quedado en silencio, como siempre. A veces proteger no es intervenir. Estoy decepcionado. De nuevo, esa palabra, decepcionado, como si decir la verdad fuera un crimen moral. Me sentí como cuando tenía 17 años y confesé que no quería estudiar economía como él quería. La misma mirada, el mismo juicio, el hijo que rompe la armonía. Pero entre todos los mensajes, uno hizo que se me cayera una lágrima. Era de Camila. No sé cómo agradecerte. No solo me salvaste a mí, te salvaste a ti mismo. Te quiero, hermano. Le respondí solo con una frase. Hoy también elegí quererme yo. Regresé a mi ciudad días después, con la maleta más ligera que nunca. Dejé en Mendoza los últimos restos del Esteban silencioso. Volví al pequeño departamento que había llamado refugio durante años. Pero ahora ya no era un escondite. Era un espacio propio, sin máscaras. La noticia se dispersó rápido en los círculos empresariales. Tomás fue expulsado de su propia firma por los socios. Los Beltrán cerraron puertas. Algunos lo defendieron, otros simplemente lo olvidaron. Yo, por mi parte, no sentí satisfacción. No hubo victoria, solo una sensación de justicia inevitable. Y sin embargo, el coste emocional fue alto. Mis padres no volvieron a llamarme. Mi madre me eliminó del grupo familiar de WhatsApp. Silencios pasivos, castigos invisibles. Pero también supe que no podía vivir pidiendo disculpas por decir la verdad. Camila me escribió una semana después. Me dijo que estaba bien, que había comenzado terapia, que necesitaba reconstruirse desde cero. Me invitó a caminar por el parque en primavera, como cuando éramos niños. Y supe que, al menos con ella, algo nuevo estaba naciendo. Porque las historias de venganza verdaderas no son el fuego que quema al otro, son el fuego que uno enciende para dejar de vivir a oscuras. Y aunque quemarse un poco duela, vivir apagado por dentro duele más. Yo ya no quería ser el hijo ejemplar.
El hermano silencioso, el que calla para que todo siga igual. Porque lo que sigue igual, a veces es lo que más daño hace. A veces creemos que mantener la paz es quedarnos callados, que amar a la familia es aceptar sin cuestionar, ceder sin condiciones, desaparecer sin que nadie lo note. Pero hay silencios que no sanan, hay obediencias que no son respeto, y hay vínculos que, en lugar de protegernos, nos apagan poco a poco. Esta historia, aunque muchos la llamen una de esas historias de venganza, no se trata de herir, sino de despertar, de decir basta cuando nadie más se atreve, de proteger a quienes amamos incluso si eso significa enfrentarnos a ellos. Esteban no destruyó a su familia, simplemente dejó de cargar con un papel que nunca eligió, y al hacerlo, abrió la puerta para que otros también se vean, se escuchen, se elijan. Si alguna vez sentiste que eras invisible en tu propia familia, o que decir la verdad te costó demasiado, déjalo en los comentarios con la frase: yo también lo viví. Tal vez tus palabras ayuden a otro a no sentirse solo. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like, dejar tu comentario y compartir el video con alguien que lo necesite. Porque a veces, una verdad compartida puede cambiarlo todo.